Hola, ¿cómo estás, querida y querido? Espero te encuentres súper bien. Yo soy Shari. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo más de Hablemos con Conciencia. El día de hoy quiero hablarte de un tema que yo creo que va muy ligado a los temas que he hablado anteriormente acerca del karma, de las vidas pasadas o bien de la reencarnación, porque hoy quiero hablarte del ego. Ese queridísimo ego incomprendido que nadie podemos entender porque siempre le estamos satanizando y siempre estamos diciendo, claro, por tu ego, claro, qué ególatra. Pero en la realidad, ¿qué es el ego? ¿Quién es el ego? ¿Para qué nos sirve el ego? ¿En dónde está el ego? ¿Dónde se encuentra alojado para sacármelo? Pero en la realidad el ego es indispensable y necesario para que tú existas y te identifiques como una persona, como una mujer, como un hombre, y te identifiques como un nombre de persona, que es el nombre que te otorgaron tus padres, o bien el nombre que tú elijas tener. ¿Por qué? Porque al final, para entender el mundo, para poder enfrentarlo, necesitamos ese disfraz o necesitamos esa personalidad. Por lo tanto, el ego realmente está condicionado y está orientado por todas esas patologías, por todas esas creencias, por todas esas necesidades, por todos esos apegos, por todos esos idealismos que fueron heredados a lo largo de un colectivo, no solo social, también familiar. Porque recuerda que el ego, cuando se pone al servicio de la mente, imagínate cómo te habla constantemente. Te dice que tú no puedes, que no eres suficientemente bueno para ese hombre, no eres suficientemente bueno para estar con esa mujer. Y entonces cuando el ego se pone en ese servicio, tú le empiezas a creer y claro, tus frecuencias y tus experiencias se basan ¿en qué? En todo aquello que te dice el ego. A nuestro queridísimo ego le fascina y le encanta hacerse la víctima porque siempre busca esa polaridad. Recuerda que todo es frecuencia, así como es de un lado es del otro. Por eso el ego, cuando le conviene hacerse la víctima para que lo apapachen y para que le digan pobrecita de ti, pobrecito de ti, entonces ¿qué va a buscar por ley de resonancia? Una victimaria, un victimario. Pero si lo vemos de una manera más profunda, una manera consciente, ¿y qué es la conciencia? Porque tú sabes, si me has seguido durante ya desde hace tiempo, tú sabes cuando hablo de la conciencia realmente basado en mi conciencia, en la conciencia y hablar del tema espiritual y el ego y cómo lo hacemos para disipar y disolver al ego y ser completamente amor y paz. La realidad es que creo que el tema espiritual, y es algo que me gustaría tocar el siguiente podcast. Tú sabes que cada uno de los podcasts que hago lo hago con profundo respeto. Al final lo hablo desde mi experiencia y desde mi perspectiva. ¿Y por qué me refiero en esto? Normalmente la gente puede llegar a detonarse con las creencias del otro, porque cuando te detonan las creencias del otro o las perspectivas del otro y te detona a ti o le detona a tu ego, es porque tu ego se resiste a entender muchísimo más allá. ¿Y a qué me refiero con esto? El tema espiritual, últimamente, no sé si tú lo has visto, está muy de moda, es un cliché, es un adorno, que nos vestimos, que nos adornamos. Y al final la espiritualidad es un camino hacia el interior. Y eso hay que tenerlo claro. La espiritualidad es un camino hacia el interior. ¿Cómo caminamos hacia el interior? Y vamos a ver las partes más penumbrosas de nosotros mismos, de nosotras mismas. Vamos a ver los lugares donde no nos amamos. Vamos a ver los lugares en donde el ego siempre nos está susurrando al oído que no podemos hacer las cosas. Cuando hacemos estos procesos podemos hacer una disolución del ego. ¿Para qué? Para poder vivir una experiencia desde una perspectiva plena y desde una perspectiva en mi mejor y más alto beneficio. Ahora bien, Shari, ¿cómo puedo tratar al ego? Porque me tiene harta, porque cuando yo voy a pelearme con mi pareja, voy con la espada desenvainada y yo ya no quiero eso, me peleo todo el tiempo, nos descalificamos todo el tiempo y eso sucede mucho, porque cuando no tenemos comprendido al ego, ¿qué es lo que el ego quiere hacer? El ego, en su maravillosísima inocencia, pues lo que va a querer hacer es proteger las heridas que tanto le ha costado trabajo aguardar. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros entendemos que tenemos heridas, la traición, el rechazo, la humillación, el abandono, pues el ego no quiere salirse de ahí porque no conoce otro mundo, le da miedo todo, salir al exterior y saberte tú mismo, saberte tú misma. No sé si te ha pasado. Últimamente yo lo he notado mucho, no sé si tú lo has notado, que de repente afuera la gente está un poco más iracunda. Claro, hay un aspecto astral bien complicado, hay un aspecto astral, yo no soy astróloga, pero al menos lo que yo he investigado, lo que yo he podido ver, realmente hay energía bien fuerte que nos está moviendo a todos. Todo es movimiento. Recuerda que para el universo nada se queda estático. Entonces, en todos esos movimientos energéticos, yo he visto personas que se detonan fácilmente o esas personas que se dicen y se describen como yo tengo una mecha muy corta. Y entonces cuando tenemos esa mecha corta, de repente viene el otro, le empieza a decir y el otro empieza a contestar y entonces ya se arman los golpes y ya se arma la violencia. Y no solo me refiero a personas en la calle, me refiero con tu pareja, me refiero con tu familia, me refiero con los vínculos que tú estás creando.
¿Y a qué me refiero con esto? Al ego le encanta y le fascina sentir que tiene la razón. Pero si tú lo ves desde esta perspectiva y lo introspectamos y lo reflexionamos un poco, dime, ¿quién tiene la razón? ¿Realmente quién la tiene? ¿Tú la tienes? ¿La tiene tu vecino? ¿La tiene tu papá? ¿La tiene tu mamá? ¿La tienes tú? ¿La tengo yo? ¿Quién la tiene realmente? Realmente la realidad y la verdad está basada y sustentada en la realidad para la que a mí me alcanza. Porque esa es la manera en donde mi mente proyecta, en donde mi ego se sustenta. Recuerda que como el ego busca esa ley de polaridad de la víctima y el victimario, cuando lo podemos ver desde una perspectiva más amplia, entonces, ¿qué estamos buscando y desde dónde lo vemos? Vemos que existe una enseñanza, es decir, un aprendiz y una maestría o bien un maestro. Y no puede existir el uno sin el otro. Porque cuando vivimos experiencias que nos duelen, que nos lastiman y nos confrontan, entendemos el proceso de la ecuación. Porque sabemos que hay un aprendiz, es decir, yo estoy aprendiendo una lección valiosísima e indispensable para mi evolución y evidentemente a quien elegí, a un maestro que me iba a enseñar de maneras dolorosas, posiblemente de maneras lacerantes, en los lugares en donde yo no me amo. Al final, como te mencionaba, en todo este aspecto energético, que de repente vas en la calle y alguien te grita desde el carro y te dice, sí, pues tu mamá, sí, pues tu papá, y sacamos unas cosas que al final pues ya ni siquiera tienen sentido. El objetivo real del conflicto se pierde completamente porque ya empezamos a sacar todo aquello que necesitamos expulsar. ¿Por qué? Porque realmente a la otra persona que me está gritando o me está ofendiendo según el ego, pues me está diciendo cosas que yo sí creo que son verdad. Y eso me lastima la verdad que yo estoy creando, porque es la verdad que yo siento y percibo de mí misma y de mí mismo. Cuando entendemos que eso que me está diciendo el otro es una oportunidad para mí, para entender eso que el otro o la otra me está expresando de sí mismo, porque el otro o la otra también se está proyectando y por algo nuestras frecuencias se encontraron, porque él y yo o ella y ella o las personas que sean en conjunto, porque al final un aprendiz y un maestro, pues forzosamente tiene que haber 2 partes, 3 partes, 4 partes, pero cuando entendemos que esa frecuencia nos ayuda a embonar un objetivo o un aprendizaje más grande, entonces ganamos la lotería. Como te lo he dicho en videos anteriores, en podcasts anteriores, y yo sé que parezco disco rayado, porque al final el trabajo personal es necesario, es indispensable. El trabajo personal, el camino hacia adentro es un deber ser de cada ser humano aquí en la tierra, porque el amor propio es lo que siempre se pone en juego. Porque por amor propio, pues evidentemente nos quedamos en relaciones que nos enseñan los lugares en donde no nos estamos amando, en donde el ego se quiere pegar porque tiene una necesidad fundamental de afecto, en donde el ego quiere depender porque no sabe cómo hacerlo por sí misma y te hace creer que no eres independiente. Entonces, cuando podemos entender al ego, Shari, ¿cómo puedo entender a mi ego? Recuerda que la observación es la clave maestra en todas nuestras experiencias. Porque cuando aprendemos a guardar silencio, cuando aprendemos a comulgar con el silencio, el ego, mira, no tiene nada que decirte. Por supuesto que cuando observas a tu ego y tienes una fortaleza interior y tienes un trabajo personal de un tiempo recorrido, lo que te diga la otra persona, sea lo que te esté diciendo y sea el vínculo que tengas con alguien o con la persona en exterior, pues ya no te puede tambalear. ¿Por qué? Porque tú te sabes fuerte por dentro. Porque tú sabes que todo eso que te está diciendo esa persona refiere a qué, a todo lo que ella cree o él cree de sí misma y de sí mismo. Y entonces tú tienes que tomar la elección en saber que si estoy fuerte por dentro y entiendo que nada de sus palabras me puede tambalear ya porque ya lo tengo entendido, ya lo tengo comprendido y ya tengo entendida la herida, entonces esa persona pues ya no puede estar en mi frecuencia y ahí es donde elijo renunciar a mis vínculos o a relaciones que ya no me suman ni tampoco me contribuyen. Así que, pues querido, realmente el tema del ego a mí se me hace muy interesante porque sí siento que lo hemos satanizado en el camino, cuando la realidad del ego pues solamente nos viene a enseñar esos puntos importantes en donde no estamos viendo, en donde no estamos entendiendo, en donde no estamos observando, porque el ego claro que se siente superior, el ego claro que quiere ser mejor que los demás, el ego claro que quiere que lo reconozcan, el ego claro que quiere sentir que sabe más que otros a nivel espiritual. Por algo se llama el ego espiritualizado, que incluso yo creo
Seguro que también vamos a hablar acerca del ego espiritualizado porque es más peligroso que el ego humano. ¿Por qué? Porque al final, imagínate, cuando hablamos de esta conciencia, cuando hablamos de estas canalizaciones y lo hacemos desde un ego espiritualizado en donde nos sentimos los meros, mejor que Dios o mejor que Dios o con lo que tú creas o con lo que tú te conectes, es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces abrimos campos energéticos que ni siquiera podemos entender que estamos abriendo y podemos causar un daño mayor. Así que, pues si tú eres de las personas que está en este proceso de trabajo personal y Shari, pues a mí me cuesta mucho porque yo me detono, porque la otra persona, porque mi pareja, porque cuando nos peleamos yo pierdo los estribos y yo me pierdo en el camino. Sí, la realidad es que recuerda que al final, dentro de todas las pruebas del universo, el universo para mí, en su inmensa sabiduría, pues siempre nos manda las mismas experiencias para ver qué tanto estamos trabajados, para ver qué tanto nos sentimos fuertes. Recuerda que el alma no se equivoca y el alma tiene un plan mayor y todo aquello que tú estás experimentando es una elección de tu alma para poder aprender. A veces es en nuestros juicios, porque nos encanta, al ego le encanta seleccionar el juicio para poder entender la experiencia. Pues claro, lo que tú ves afuera, lo que tú ves en la experiencia del otro, de la otra, te parece algo abominable. ¿Cómo alguien puede aprender así? ¿Cómo alguien quiere aprender así? Pero sí lo hay. Hay personas que a veces vienen a aprender no precisamente desde el amor, porque cuando elegimos desde el miedo, imagínate las experiencias que estamos creando constantemente. Así que bueno, querido, querida, si tú eres de las personas que quiere entender cómo disolver al ego, claro que lo podemos hacer desde muchas formas y muchas maneras. Sin embargo, cuando lo hacemos desde un aspecto de introspección, ¿cómo lo llegamos a hacer? ¿Cuáles son las herramientas? Claro, lo podemos hacer a través de la meditación. Claro, no lo podemos hacer a través de procesos de respiración, porque a todos ya se nos olvidó respirar. Creemos que la respiración pues ya es algo que lo hacemos automático y sí, y lo hacemos con no conciencia. Al final, cuando somos conscientes, cuando estamos conscientes del presente, porque en el presente es donde sucede todo, es donde podemos entender todo, es donde sucede la magia y es nuestro deber ser no desconectarnos del presente que estamos creando, porque el presente es decisivo para saber qué es lo que viene mañana, qué es lo que viene en un año y qué es lo que viene en el futuro que tanto queremos saber. Así que bueno, querido y querida, espero te haya gustado este podcast. Te abrazo con todo el amor, como sabes. Gracias por siempre escucharme. Gracias por escuchar estas perspectivas. Me encantaría saber de ti. Como sabes, la convocatoria para poder integrarte en este podcast está abierta. Si tú quieres llamar, ya sabes que vamos a hacer esta clínica telefónica. Tú quieres llamar, tanto tu nombre como tu imagen van a ser completamente anónimos o anónimas. Si no quieres que se escuche realmente quién eres, no pasa nada. Al fin y al cabo, aquí se trata de compartir historias. ¿Por qué? Porque todos aprendemos, porque todos crecemos y porque al final todos vamos hacia el mismo camino, que es la evolución. Así que bueno, te dejo este tip, te abrazo con todo el amor, cuídate mucho y nos vemos muy pronto.